¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Estamos comenzando a cerrar el año paulatinamente. Venimos de tiempos muy intensos, donde las reglas de juego se han cambiado, donde definitivamente, lo hemos dicho siempre, la pandemia se ha arrogado prácticamente la forma de nuestra vida en todo el mundo. Y el sistema de salud se ha puesto en el centro del debate. Nosotros desde Salud en Todas las Políticas, desde los comienzos, quisimos y apuntamos a ocuparnos de este tema cuando todavía no estaba en agenda. Bueno, la pandemia, la cuarentena y la realidad de los hechos lo puso en primer lugar. Queremos ver qué es lo que pasó durante este año, prácticamente el segundo que vivimos atravesados por la pandemia. Cómo se ha reformulado, cómo se ha constituido, cómo hemos crecido nosotros como ciudadanos sanitarios, desde nuestra responsabilidad como ciudadanos sanitarios, las vacunas, la aparición de las vacunas y cómo siguen las cosas de aquí en más. Habitualmente con el doctor Gabriel Barbagalo siempre hacemos una columna en la cual él refiere específicamente a un tema que elige y que dedica a descubrir, a hurgar, a investigar el lado B de ese tema. Pero esta vez, Gaby, queremos invitarte a que participes de todo el programa y que seas nuestro entrevistado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Milva? Bueno, gracias primero como invitado y gracias por dejarme participar todo este tiempo como panelista. La verdad que un placer con vos y con todo el equipo, ¿no? El placer es nuestro, Gaby, lo sabés, amigo de la casa, pero además es médico clínico el doctor, pero también está a cargo y representa, podríamos decir, a distintas cámaras que nuclean a la salud en la República Argentina. Entonces es alguien que está también muy involucrado y que puede ayudarnos a comprender cómo fue todo el impacto. Gaby, segundo año que estamos cerrando, digamos, atravesados por pandemia. La pandemia todavía no terminó, lamentablemente la variante la enfermedad, la pandemia, el virus sigue logrando variantes distintas y todavía tenemos que seguir vacunándonos y tenemos como varias incógnitas por delante. A esta altura, ¿qué es lo que sí tenemos en claro desde el sistema sanitario? ¿Qué te parece importante enfocar como algo logrado en un escenario tan adverso? Mira, yo creo que la pandemia nos agarró muy mal parados el año pasado y este año yo creo que lo caracteriza al año 2021 es primero la vacunación. Yo creo que la vacunación ha cumplido un papel muy importante. La Argentina tiene un alto porcentaje de vacunación, ¿no? Comparado con otros países. Tenemos muy bajos niveles de militancia antivacuna, digamos, y esto hizo que las distintas variantes hayan amortiguado bastante las distintas olas de las nuevas variantes. Uh-huh. Creo que también acá viene todo el tema de resiliencia. Este fue el año que se caracterizó luego de la segunda ola con la apertura, con todo lo que eso implica, con todas las idas y vueltas, y obviamente cómo vamos entrando a la nueva normalidad. Cuando hablábamos el año pasado, Milva, de nueva normalidad, no nos imaginábamos lo que era. Y la nueva normalidad es esto, es convivir con un virus que se va a quedar varios años entre nosotros y que vamos a tener que aprender a que está al lado nuestro, que está en una reunión y que posiblemente nos vamos a tener que vacunar todos los años. Pese a eso y pese a lo que creíamos, todavía hoy seguimos con la amenaza latente de nuevos repiques de número, de número de infectados y pacientes afectados digamos, con formas graves. Pero lo que sí queda claro es que la vacunación ha disminuido el riesgo de las formas graves y ha disminuido el riesgo que era el más importante, que era el riesgo de desborde sanitario, ¿no? Y ahí es donde hay que reconocer que las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, estuvieron a la altura, ¿no? Ni que hablar del personal sanitario, ¿no? Siempre lo digo que realmente ha sido descollante. Esto me hace acordar las grandes crisis de la Argentina, donde siempre terminamos reconociendo que al final el recurso humano, como pasó en la guerra de Malvinas o como pasó en otras tantas circunstancias críticas, el recurso humano es el que termina sobresaliendo por encima de otros, ¿no, Milva? Sí, sí, sin dudas son los que han hecho, han librado la gran batalla, han puesto el cuerpo, han puesto todo lo que no tenían exponiéndose, aún cuando todavía no se conocía bien cómo cuidarse, ¿no? Y han tenido también muchos caídos dentro de sus filas. Gabriel, hay un tema que fue clave y que llegó para quedarse. En reiteradas oportunidades hablamos de telemedicina en Salud en Todas las Políticas,
cuando todavía era un proyecto, cuando todavía era incipiente, cuando se veía como una forma del futuro, cuando algunos todavía la cuestionaban. La pandemia hizo, y la cuarentena sobre todo, y la imposibilidad de salir de casa, hizo que se instalara como el modo de sobrevivir, de comunicarnos, de trabajar y de mantener nuestra conexión con el mundo exterior. Tal vez, Internet, por supuesto, y la telemedicina y las telecomunicaciones a través de las plataformas digitales hicieron la diferencia respecto de pandemias de otros tiempos, ¿no? En el mundo. Han cambiado la historia. Y ahora sí, digo, la telemedicina llegó para quedarse y casi de manera abrupta se instauró y se instaló con todo. Se acabaron las dudas, se acabaron los miedos que había, los reparos, fue el rescate, y creo que se pudo entender finalmente al día de hoy que es algo que se complementa, que no desplaza en absoluto la atención personal de un médico, pero ha sido fundamental porque había momentos donde no se podía directamente ir a un médico. Sí, vos sabés que nosotros nos conocimos gracias a la telemedicina, mucho antes de la pandemia. Digo nosotros, de o las sea, primeras notas que vos hicimos, es cierto. como tu programa, yo en ese momento presidía la Asociación de Telemedicina. La pandemia puso 3 elementos de virtualidad en la superficie. Uno es el home office, que es el trabajo domiciliario, que también es bastante relacionado a esto. El trabajo, imagínate que toda la gente o la gran mayoría de la gente tuvo que empezar a trabajar desde su domicilio. Había que, poner horarios, ¿no? Toda esta charla que nosotros seguimos teniendo a través de esta plataforma. Pero para eso requería también que tenías que actualizar permisos, que había que actualizar licencias para los distintos sistemas. Fue todo un movimiento que fue abrupto, como vos lo dijiste muy bien. Después todo lo que tenía que ver con la gestión digital, pasar a tener que todos los movimientos de las instituciones de salud, las herramientas de facturación, las credenciales que tienen que ser digitales, las cartillas que tenían que ser digitales. Y por último, obviamente, la operación, que es la asistencia, pasarla a una forma virtual como era la telemedicina. Realmente yo creo que han cumplido y han aprobado el examen, ¿no? Las herramientas las han aprobado en el mundo, y como decís vos, es muy raro pensar que ya el trabajo vuelva a ser absolutamente presencial, o la atención. Creo que ahora se viene una época de sistemas híbridos donde combinen la asistencia con la presencia con la virtualidad. Y creo que dependerá de nosotros, los que dirigimos las instituciones de salud, incluso los medios de comunicación, de entender cuál es la verdadera proporción. No todo se soluciona, ni mucho menos, ¿no? Ni todo se soluciona de manera virtual, pero creo que puede resolver seguramente muchos problemas presentes y futuros. Lo que está claro, Gaby, que pasa a ser parte de esta nueva normalidad. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. La telemedicina y esta forma de comunicarnos pasa a ser parte de la nueva normalidad en la que vivimos en esta pandemia que todavía está entre nosotros. Te invito a que recordemos parte de la entrevista que mantuvimos con Oscar Mandó, que es médico y presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, institución que también, como bien dijiste, presidiste en su momento. Lo escuchamos opinando sobre esta cuestión. Las pandemias las hemos estudiado muchas en la universidad, pero jamás pensé que viviría personalmente una. Todo cambió. Si bien en el medioevo las pestes se desplazaban de este a oeste, lo mismo los llevaban por los viajes transatlánticos, y en América se desplazaban de sur a norte. Esto fue superado ampliamente en el siglo XXI. Los viajes en avión acabaron con el concepto de cuarentena. No soy médico antivacuna. Si algo modificó la salud pública en el siglo XX fue las vacunas y el agua potable. Insistí en vacunarme y lo hice con mis pacientes para que se vacunaran, a pesar de recibir cientos de llamadas y WhatsApp al respecto por la duda y temor que generaron las vacunas, como ustedes ya saben. Los cuidados personales y sociales eran una letanía diaria, pero generó sus frutos. Me sigo cuidando
en mi vida cotidiana y en el consultorio y estimulo a que lo sigan haciendo. Todavía no podemos dar por superada la pandemia. Bueno, creo que esto es muy importante tenerlo presente, Gabriel, y es algo que nosotros intentamos desde Salud en Todas las Políticas, alentar esta idea. Digo, no está concluida, lamentablemente la estamos atravesando todavía. Y recuerdo la charla que tuvimos el otro día con el doctor Levin, que es médico psiquiatra. ¿Sabes qué me impactó mucho, Gaby? Cuando él decía, vamos a hablar durante muchos años de la pandemia, refiriéndose al impacto en la psiquis, ¿no? Más allá de que las vacunas vayan conteniendo la enfermedad, de que aprendamos a vivir con esto, de que se vayan estableciendo las secuelas físicas que va dejando el COVID en algunas personas realmente muy llamativas, y todavía la medicina también tiene que seguir descubriendo más desde lo físico. Pero el doctor decía, va a haber películas, va a haber libros, va a haber series sobre la pandemia. Vamos a necesitar socialmente durante muchos años procesar lo que nos ha pasado. No es algo que rápido lo vamos a superar. En algún punto pensaba en las guerras, cuando una sociedad atraviesa una guerra y durante muchos años escribe sobre eso y hace ficción sobre eso y vuelven sobre eso. Pienso en los desaparecidos en nuestro país, 38 años de democracia y todavía seguimos reclamando una herida que tenemos abierta, digo, para irnos a hechos extremos. Bueno, la pandemia me parece que también tiene que ver con cosas extremas que nos han pasado y tenemos mucho por delante para procesar. El sistema de salud también. Pienso mucho en los médicos. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque vos, como médico y como tus colegas, tienen vocación por la vida. La vocación de ustedes, lo mejor que les puede pasar, es curar, es prevenir, es salvar una vida. Nunca, como esta vez, vieron morirse tanta gente por día junta. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se cura eso? Sí, y aparte el hecho que lo hace más dramático, Milva, es que hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más extendida en el mundo, no abarcó a todo el mundo como esto. Mientras ocurría Claro, la es Segunda Guerra cierto. Mundial, que ocurrió en Europa y parte de Asia y norte de África, toda América estaba, digamos, libre de Ujú. pólvora, ¿no? Salvo Sí, sí. alguna que otra escaramuza acá en el Río de la Plata. Pero, digamos, el resto del mundo produce para la guerra en ese momento. Una parte está en guerra y la otra parte del mundo es dramático también decirlo de esta manera. Pero América estaba libre de guerra, de enfrentamiento, mientras se hacía la Segunda Guerra Mundial en el corazón de Europa. La pandemia no Ujú. dejó terreno por cubrir. Tal cual. Eso lo hizo. Entonces, había que mirarse siempre hacia adentro e impedía mirar hacia afuera el problema del que estaba bastante más cerca. Eh, ¿Viste? El cierre de fronteras es dramático en un mundo como el de hoy hiperconectado. Y volver del cierre de fronteras, fíjate la discusión que estamos teniendo con Brasil, con países Sí. limítrofes sobre el cierre de fronteras. El cierre de fronteras no es solamente turístico, es un punto de contacto entre los distintos países. Fíjate la zona Schengen de Europa, todo lo que pasó, ahora la discusión que se viene con el pasaporte sanitario, es toda una Ujú. discusión de algo nuevo. No sabemos, como dijiste vos, se va a hablar durante muchos años y las soluciones van a venir, muchas de ellas, en los próximos años. Hay que estar preparado para las discusiones, te diría que muchas veces ideológicas y cicatrices que aún van a permanecer abiertas. Lo que sí coincido con vos es que creo que y me gusta decir el personal sanitario porque uno cuando dicen los médicos deja por fuera la gran masa de enfermeros, de personas que Es manejan cierto. ambulancias, de todo el personal de la salud. Por eso digo, todo el personal de la salud que ha estado, y no hay que olvidarse también de todo el personal que no paró, los chicos que Ujú. atendían los supermercados, los chicos que hacían los delivery, realmente fue y esto fue en el mundo, en todo el mundo entero. Sí. Desgraciadamente, después la tapa de los diarios pasa por si un laboratorio es mejor que el otro, pero realmente la raza humana en algún momento termina emergiendo. Por eso yo siempre soy a favor del humanismo y de pensar que la raza humana a la larga emerge, ¿no? Pero me parece que Sí. desgraciadamente el costo que hemos pagado fue muy alto.
¿Y cómo salen los médicos y el personal de salud, mejor dicho, todo el personal sanitario? ¿Cómo sale de esto? No es que sale ahora, claramente no sale ahora, como todos los humanos, vamos a salir cuando podamos en todos los sentidos, ¿no? Pero digo, ¿cómo los impacta y cómo se forman los nuevos profesionales a partir de esto? ¿Hay un cambio en eso, Gaby? Sí, sí, yo creo que sí. Por un lado, las nuevas herramientas también te van a modificar la formación de los médicos. Vos sabés que la Claro, telemedicina no solamente te da acceso, sino te da velocidad en la toma de nuevos conocimientos. y Antes claro, de nosotros decisiones o de, claro, claro. Antes nosotros nos actualizábamos a través de publicaciones o de congresos. Hoy las plataformas te hacen estar online en cualquier lugar del mundo porque la obsolescencia del conocimiento es cada vez más rápida. Es Eso más rápido. realmente va a ser un paso adelante. Ahora, ¿cómo salís de la situación? Nosotros hemos hablado en algún programa del síndrome de burnout, ¿te acordás? Milva, y el año Sí, cómo pasado. no. Realmente el Sí. impacto del síndrome de burnout en el personal sanitario fue muy alto y yo creo que hay que estar muy atento a darle la contención a este grupo, porque si no, si llegáramos a tener una nueva crisis, una nueva ola, algo que impacte directamente en el sistema sanitario, nos va a agarrar con la guardia o con las huestes un poco caídas. Entonces me parece que es el momento de empezar a defender a nuestro personal sanitario, porque está realmente, es como una posguerra, es exactamente igual. Necesitamos un plan Ujú. Marshall para ello también. Sí, pensaba en eso, Gaby, y repasaba otra de las entrevistas que hemos tenido cuando decimos cómo pensar este sistema sanitario tan castigado hacia adelante, cómo garantizar el acceso a la salud para los que siguen, para todas las generaciones, cómo reinventarnos. Te propongo repasar algunas de las entrevistas también hechas este año, ¿no? Que están vinculadas también a esto que hablábamos, a la salud mental y a la humanidad en general, cuando evidentemente las cosas se nos fueron de control y el mundo paró para siempre. Te propongo que los escuchemos también a ellos y reflexionemos. Sigman y Magio, para escucharlos y pensar juntos. En relación a los aprendizajes que nos deja la pandemia, hay algunos claros, que los factores de protección como la presencia de cuidadores afectuosos, los entornos escolares seguros, las relaciones positivas con los y las compañeras del espacio, en los espacios de participación de niños, de niñas, de adolescentes, ayudan a padecer trastornos de salud mental. Eso fue demostrado cuando nuestros registros mostraron que a partir de la apertura escolar y el aumento de la circulación social, habilitó que chicos y chicas se sintieran mejor. El Estado Mundial de la Infancia 2021 pide a los gobiernos, a los sectores públicos y privados que promuevan la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes y de los cuidadores, sobre todo los más vulnerables. Creo que la pandemia nos enseñó la importancia de tener que ampliar y mejorar las acciones en este sentido, y que es posible que la salud mental o tener algún problema de salud mental no es un estigma y que puede ser pasajero en las personas y con posibilidades de recuperación siempre. Así que ofrecer espacios de participación y de contención es el gran desafío que creo que nos enseña y nos deja la pandemia. La pandemia creo que nos deja una enseñanza universal más allá de la labor que cada uno desarrolle. La enseñanza es aprender a ubicarnos en lo chiquitos que somos dentro del universo, ¿sí? La pandemia nos enseña que nosotros no podemos controlar nada del mundo que nos rodea, que un bichito que es tan chiquito que si quisiésemos matarlo con las yemas de nuestros dedos no podríamos, por lo chiquito que es, tiene en vilo a toda la humanidad. Es cierto, hubo un momento donde todos quedamos absolutamente paralizados. Y yo digo, Gaby, la pandemia en algún punto nos igualó. Cuando digo esto, no digo que todos lo pasamos en las mismas condiciones. Hubo gente que la pasó muy mal porque estuvo muy grave, hubo gente que se murió, hubo familias que perdieron miembros, hubo gente que no tenía dónde guarecerse en la cuarentena, entonces la cuarentena tenía que ser puertas afuera porque estar adentro en condiciones de hacinamiento era mucho peor. Cuando digo que nos igualó, digo que todos quedamos en cero, nadie tenía privilegios, todos quedamos fuera de lo que circulaba y de lo que funcionaba, o sea, se dejó de funcionar básicamente, ¿no?
Yo no sé si realmente, como dicen, sale lo mejor y lo peor en situaciones como estas. Lo que digo es que nada será lo que era, ¿sí? Las cosas no vuelven al mismo lugar, claramente no vuelven al mismo lugar. Y en materia de salud, ¿qué considerás que obviamente no volverá al mismo lugar y que requiere otro lugar, otro nivel de atención o una reformulación particular? Respecto de la asistencia, estamos de acuerdo que no va a volver a ser lo mismo. La administración de la salud lo mismo, del mismo modo. Yo creo que la vida cotidiana se va a modificar. Yo creo que sacó lo mejor. Sigo convencido de que sacó lo mejor. Vos decías lo mejor y lo peor. Yo creo que esto sacó lo mejor. También hay una gran incertidumbre de cómo sigue esto, Milva. Sí, Yo creo que todos estamos sí. también con una incertidumbre. O sea, si bien todos extrañamos las vacaciones, como nos gustan, las salidas de amigos, al principio extrañábamos el fútbol o los grandes movimientos, digamos, de espectáculos, el teatro, el cine, y eso lo fuimos recuperando de a poco. Todavía no volvió a ser el mundo que era antes. Y yo creo dificulto que sea de la misma manera. Seguramente muchas de las cosas que aparecieron van a ser buenas, se han acelerado los procesos, todas esas resistencias que teníamos al principio para todo lo que eran las tecnologías y las formas virtuales. Fíjate, las compras virtuales, las compras digitales, todo eso, viste, ahora vamos a comprar con un QR, compramos desde casa. Antes había mucha resistencia y ahora se hace naturalmente, no es solamente la atención médica. Ahora, ¿cómo va a ser la vida en los próximos años? ¿Cómo va a ser más que nada la vida de sociedad, la vida de relación? Yo creo que esa es la gran incertidumbre de los próximos tiempos. ¿Y cuánto de estas nuevas oleadas, cuánto de esta montaña rusa que vivimos con esta pandemia va a seguir transformándonos la vida en los próximos años? Yo la verdad que no me arriesgaría a decir cómo va a ser. La verdad que es una gran incertidumbre. Desgraciadamente Sí. vos lo explicaste muy bien. La pandemia no fue igual para todos. Y esa desigualdad es de acuerdo a cómo nos agarró de antemano. Nosotros fuimos privilegiados, Milva, estábamos bajo techo, teníamos acceso a la salud, mantuvimos nuestros trabajos. Hay Ujú. gente que perdió todo eso, ¿no? Y, Sí. y, Y y hay estamos que ver cómo cerrando se el año, resuelve. Gaby. Sí, perdón, y estamos Sí, sí. cerrando el año con un nivel de pobreza del 44% en la República Argentina, con la mitad de los chicos que no comen correctamente todos los días, con, no sé, se habla de 1.100.000 chicos, más, menos, fuera del sistema escolar, que no volvieron a las aulas. Un escenario que desalienta respecto de la construcción del tejido social. Esto también tiene que ver con la pandemia. Más allá de la realidad de nuestro país, que es compleja, esto también, además, lo acentuó la cuarentena, ¿no? Por eso te decía que la desigualdad no solamente hay desigualdad entre las personas, sino desigualdad entre los distintos países, que creo que la Ujú. pandemia lo acrecentó. Yo creo que el norte contra el sur, yo soy un gran seguidor de Joan Manuel Serrat y él siempre hablaba del sur, ¿no? Del sur Que versus se el está norte. despidiendo, entre Y hay una paréntesis. frase, y, y hay una frase que él siempre dice o decía cuando presentaba una canción, que a mí siempre me quedó grabado y mucho antes de la pandemia. Dice, tenemos la desgracia de que la mitad de los pobres del mundo son chicos y la mitad de los chicos del mundo son pobres, ¿no? Entonces, me Sí, parece que esto la pandemia lo agravó y me parece que es una gran deuda que tenemos en los próximos años. sin duda. Posiblemente sea ese el eje central y de lo que nos tenemos que ocupar. Gaby, vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Hablaste de Serrat, que casualmente empieza a cerrar también su carrera. Bien, En los próximos meses lo va a bien. hacer, ya lo anunció. Y entre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, lo contábamos hace unos días atrás, él lo contó en un programa de Telefe, tuvo que ver con esto, con entender que de pronto la vida se le paró durante 2 años a él como artista, como cantante, y dijo, no quiero que una pandemia me pare más. Entonces, bueno, Así tal vez es. será el momento de salir por voluntad propia y retirarme también por voluntad propia, ¿no? Digo, cómo nos ha cambiado la forma de pensar hasta en eso, cosa que Así en otro es. momento tal vez no hubiésemos deparado, ¿no? Vos sabés que hay muchos artistas, Elton John, Genesis, que están aprovechando esta nueva normalidad para retirarse como corresponde en los escenarios, ¿no? Y me Tal parece cual. que era una gran incertidumbre que ellos también tenían. Y a todos nos está pasando esto de ver cómo van a ser los próximos años, nuestra relación con la vida, con las sociedades.
pero insisto, mientras haya chicos que pasen hambre, esto pasa a segundo plano, ¿no? Me parece que nuestra gran deuda. Exacto, esa es la deuda. Mientras haya un chico que no come en nuestro país, no, el resto no se puede discutir. Primero tenemos que resolver eso. Salud y educación, básicamente, y que estén bien alimentados. Después discutimos el resto. Habría que avisárselo a algunos políticos y a algunos gobernantes, que no lo tendrían tan claro, Gaby. Va por cuenta mía. Sí, no, coincido. Gracias, Gaby, por reflexionar con nosotros. Un programa muy especial, es muy lindo conversar con vos. Seguiría haciéndolo, pero ya estamos súper excedidos. Te imaginarás, Laurita, nuestra productora, cómo va a ser para arreglar el exceso de nuestro tiempo. Pero es un placer enorme, Gaby. Nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Gracias por dejarme compartir estos momentos con ustedes. Gracias, Milva. Gracias a vos por tu tiempo, es muy valioso para nosotros. Beso grande, hasta la próxima. Adiós. Somos Salud en todas las políticas y estamos siempre de este lado. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.